¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por el piropo. Bueno, por favor, faltaba más. ¿Todo bien acá, che? Sí, acá estamos. ¿Bastante tranca? Demasiado. ¿Demasiado? O Ya sea, no muy aburrido. Ya no somos, ni siquiera somos noticia. ¿Qué es? Si uno no es noticia, ¿qué es entonces? Existencia pura. Existencia pura. Ser y nada. Ser y nada. Bueno, entonces pasaríamos a hacer algo más, una cuestión más filosófica quizás. Existentes, simplemente elementales, sí. existentes. Sí, nos fumamos algo ahí que nos lleve a alguna galaxia paralela de este multiverso bastante indescifrable. Y terminamos de evadir una realidad que ya directamente no nos incluye ni nos excluye, prácticamente nos resulta totalmente indiferente. Y la verdad que sí, es como que uno ve las cosas de lo que pasa desde arriba cuando estamos desde abajo. Y es como un universo paralelo, digamos. Toda esta cuestión del multiverso que se ha puesto de moda en los cines, viste en las películas de superhéroes que ahora hay universos paralelos y qué sé yo. Y bueno, es cuando es algo curioso cómo se viene este proceso de telenovelización que hay en la política partidaria tradicional, que uno no lo siente como algo que le incide en sus vidas, digamos. Es como, lo ves sí, como algo pochoclero, como una comedia de enredos. Que lo enreda también a uno mismo que no entiende qué pasa y es como que se siente como si estuviera en una ficción que no pertenece a nuestro mundo, digamos. Totalmente. No solamente la política, somos ajenos a todo lo que ocurre. Vos hablabas del multiverso, pienso en Meta, en lo que plantea las nuevas plataformas virtuales, de realidad virtual, de tanta avance que se habla, y acá la gente no tiene ni luz. Apenas se puede comprar un viejo celular. No somos parte del mundo. La gran parte de la población no somos parte de la realidad del mundo como tal como nos la muestran. Sí, incluso, bueno, recién hacíamos como no somos noticia, más que periodismo, nos daban ganas de zambullirnos en algo más filosófico, etcétera. En cierta manera uno tiene ese desafío periodístico de ver de qué manera se puede analizar esto en base a que a la gente, al público, al oyente, al radio oyente, lo que sea, le interesa, porque si para que le pueda interesar, se supone que un afán sería que explicarle de qué manera le incide en sus vidas. Y sin embargo, a la larga o a la corta, cuando se hacen análisis periodísticos limitados a la rosca política, es más una cuestión pochoclera, digamos. Así que bueno, es un gran dilema que tenemos. De alguna manera hay que quebrar esa idea de ese periodismo que queda muy aislado solamente en la roca, que está bien tenerla en cuenta, pero si te limitas solo a eso, terminas generando una pochoclización de lo que es la política, y genera todo ese desencanto que al final, vemos lo que está pasando hoy en día. Para que tengamos un ejemplo bien concreto, en este momento, por ejemplo, Schiaretti... Marcha una porción de pochoclo, dale. Marcha una porción de pochoclo, Schiaretti está en su escritorio, ¿no? Está ahí, que se supone... Decidiendo el futuro. Sí, algo así, pero viene alguien que le hace unos sondeos, encuestas, qué sé yo, no de las encuestas a nivel provincial, sino de las presidenciales, pero sondeos de votantes cordobeses, no del país. Tipo, bueno, usted, señora cordobesa, que le gusta el Fernet con coca, ¿a qué presidente votaría? Y en general los numeritos que lee Schiaretti cuando ve esos sondeos, indica que él figuraría en primer lugar. Ah, sí. Pero no por un 56% como obtuvo en la última elección a gobernador. Obtendría la mitad, menos de la tercera parte de los votantes cordobeses, más o menos un 28%, más o menos, figuraría como en primer lugar, pero, repito, un 28%. Es en el primer casillero. Y en el segundo casillero, ¿quién figura? ¿A quién te parece quién figura? Javier Milei. Exactamente, Javier Milei, que rondaría como una quinta parte de los votantes, más o menos 21%. Es bastante igual, es mucho. Por supuesto. Son muchos votos. Por supuesto. Obviamente, el problema de los sondeos que tienen, uno de los problemas es que estamos ante una coyuntura donde los votos de las personas indecisas es muy elevado, relativamente elevado, por ende no es que eso va a representar taxativamente en el día de las elecciones cuando vemos a ver cómo votaron los cordobeses y qué sé yo. Pero es algo llamativo. Incluso el propio Schiaretti, en la famosa entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia, planteaba eso, como que reconoce que los cordobeses lo toman como, bueno, alguien
alguien potable a la hora de generar gestión, etcétera. Y por el otro lado hay todo lo contrario, un desencanto enorme de la política partidaria que no canaliza en un candidato opositor tradicional, sino que lo deposita en Milei. Yo quizás habría que preguntarnos en ese sentido dos cuestiones. Una, ¿qué rol tuvieron en todo este siglo presente las políticas públicas de Córdoba a la hora de crear esa sociedad también? Porque bueno, uno en el colegio nos decían, ¿cuál es la diferencia entre territorio, población, gobierno, Estado? Porque en cierta manera están interrelacionadas esas cosas. De alguna manera la sociedad crea el Estado, pero el Estado también crea sociedad. Habría que ver de qué manera las políticas públicas en todas estas décadas incidieron en tener una sociedad como la que tenemos. Y la segunda cuestión, estas noticias recientes que han tenido exposición pública sobre el cierre de listas, ¿no? Estos candidatos, un término que quizás los jóvenes no lo recuerdan, borocotó o borocotización, de aquel que se pasa de un partido a otro. Javier Preto y demás. Exactamente. Queda la pregunta, ¿y eso no genera mayor enojo en esta sociedad? ¿Genera esta pochoclización que estamos viendo? ¿No genera mayor enojo en la sociedad cordobesa y por ende más enganches en votar por Milei? ¿No será que estas decisiones de Schiaretti, que han sido tácticamente importantes y muy efectivas, en lo estratégico no implica entonces que la sociedad cordobesa tenga más interés en votar por Milei antes que Schiaretti? Es interesante la pregunta. A nivel estratégico no lo sé. A nivel táctico creo que la estrategia ha sido muy acertada porque desbandó a Juntos por el Cambio, le generó una interna, se llevaron una figura clave. El presidente del PRO se cruzó de bando, Hacemos por Córdoba, Yarlora lleva una candidata a vicegobernadora radical y la verdad que le quitó expectativas a Juez. La verdad que se te meten con tu propia tropa. En el corto plazo es probable que le funcione, me parece a mí, al gobierno de Córdoba esta estrategia. No, claramente el gran perdedor es Luis Juez, digamos. No solo por el salto de Javier Preto a Unión por Córdoba, no solo que Miriam Prunoto sea la vicegobernadora de Yarlora, sino que incluso yo lo enlazaría con una noticia. Y hay otro datito más, porque cuando están las listas de los nombres de candidatos legisladores, qué sé yo, si vos te fijás, aparece un nombre en la lista de legisladores de Unión de Hacemos Unidos por Córdoba, que es la hija de Eduardo el Gato Romero. Ajá. El ex golfista que actualmente falleció, pero falleció siendo el intendente de Villa Allende con la insignia del PRO. Y se sabe que el Gato Romero era muy amigo de Mauricio Macri, jugaban al golf juntos. Macri fue que lo impulsó al Gato Romero candidato. Y uno lo ve ahí en la hija que ratifica aún más esta hipótesis que Mauricio Macri habrá tenido un rol importante en todo este panorama electoral que estamos teniendo en Córdoba. Porque Macri no solamente está enojado con su propio partido en Buenos Aires, enfrascado en Horacio Rodríguez Larreta, que hizo un acuerdo con Martín Lustó para, balcanizarse y que quede todo reñido en una paso entre ellos, sino incluso en Córdoba, porque su candidato es un Luis Juez que lo insulta casi públicamente, y por el otro lado tiene a un Rodrigo de Loredo pegado a Lustó. Entonces la salida de Rodrigo de Loredo también, que no sea el candidato a vice de Luis Juez, sino candidato a intendente, que le resta votos, esa es la realidad, y da la sospecha de que ahí tuvo una maniobra Schiaretti muy efectiva para mí, a mi entender, que no se limita solo a haber cooptado a Prunoto, a Preto, a la hija del Gato Romero. Bueno, la decisión de Schiaretti de bajar las listas del oficialismo provincial en distritos de Punilla, que terminó favoreciendo considerablemente al radicalismo. Sí, bueno, obviamente una de las sorpresas, que creo que es lo que comentaron en la edición de hoy del programa, es que Montoto no es candidato a legislador cuando los pronósticos indicaban que iba a ser así. En realidad no es ninguna sorpresa. Uno de lejos veía que Montoto no estaba cumpliendo su rol en mantener un orden en el PJ de Punilla. En definitiva, a Schiaretti le convenía más que sea un radical que maneje, o radicales que manejen en los municipios de Punilla, que peronistas que estén alineados con Caserio. Entonces, al final ese retorno a su casa de Matías Montoto, bueno, sumado a este panorama electoral que está teniendo Huerta Grande, donde
se salieron dos o más funcionarias de su palo y terminan candidateándose en su contra. Me da la sensación de que es el anuncio de estas listas de Huerta Grande, de las elecciones municipales, fue la gota que colmó el vaso, y siendo el pulgar abajo, además de todo un pasado que vemos que el PJ en Punilla es un enchastre. Sí, claramente Montoto quedó asfixiado en la pelea entre Schiaretti y Caserio. Definió por la provincia porque estaba en gestión y seguramente le beneficiaba. Pero bueno, finalmente el territorio de Punilla, la hegemonía la sigue teniendo dentro del peronismo Carlos Caserio, que pone candidatos en todos los municipios, que a pesar de no tener sello, plantó candidato en La Cumbre, en La Falda, en Capilla del Monte. Y eso realmente no le funcionó a Montoto en sus planes. No sé, hay cosas que uno no llega a saber seguramente. No sé en qué habrá quedado el acuerdo político entre Mario de Cara y Carlos Caserio, público y que todos conocen y que ahora no se entiende nada. Sí, no se entiende nada. Todo indicaría que Mario de Cara, como se sabe, su afán era ser candidato a la capital, pero teniendo de compañero de fórmula a Javier Preto. Ahora que no lo tiene Javier Preto va a ser candidato a viceintendente, pero no el de su mano, sino de la mano de Pacerini, el delfín de Jar. En el otro partido. Claro, en el otro partido, lo cual se interpreta que de Cara va a volver a la defensoría, o mejor dicho, se va a mantener en la defensoría del público, del pueblo, perdón. Eso depende si consigue acuerdo en la legislatura cuando se conforme un nuevo cuerpo legislativo. Dependerá de eso. Habrá que ver. Pero bueno, en definitiva, como decir, me parece que ahora todo quedó enfrascado en Carlos Paz, digamos, porque bueno, los candidatos legisladores que representan Punilla son todos de Carlos Paz, salvo los suplentes, pero en definitiva vuelve a haber una especie de Carlos Pazismo en la política electoral de Punilla. Y bueno, ahí nuevamente tenemos el apellido de Caserio, digamos, nuevamente Mariana Caserio va a ser candidata a intendente con el sello que creó Carlos Paz Inteligente, que es el mismo que creó en la elección municipal anterior. Esteban Avilés vuelve a ser candidato, digamos, renunció a su cargo en la agencia de Córdoba, no me acuerdo, de turismo. Estaba pensando si era deporte, pero no, de deporte. Bueno, una sorpresa era que el deporte estaba el Pichi Campana, que al final me parece que es el gran ausente al final. Por lo menos por ahora no se lo ve, no fue uno de los nombres que se esperaba que se iban a resaltar. Pero bueno, más allá de eso, Avilés va a tratar de obtener la tercera gestión en Villa Carlos Paz, lidiando nuevamente con alguien que tiene apellido Caserio, con otros candidatos reconocidos en otros ámbitos. Y bueno, nuevamente Emilio Llosa, candidato a intendente, con la polémica, inevitable decirlo, que va a recurrir utilizando el sello de Juntos por el Cambio. Bueno, eso depende cómo lo relatemos. Podemos decir, se presenta con el sello de Juntos por el Cambio, o podemos decir, se ganó el apoyo de la alianza Juntos por el Cambio para su proyecto político. Es un dato revelador que ha dejado esta ensalada más perdida todavía, porque había sectores del kirchnerismo que acompañaban a Llosa y por su lealtad con él, hoy están de candidatos de la lista de Juntos por el Cambio de Villa Carlos Paz, apoyando a Llosa, con el que uno charla con Llosa y bueno, tiene una mirada muy pragmática de buscar el poder. El año pasado yo asistí a un evento de la presentación de la revista Crisis, estaba Mario Santucho, una revista de alguna manera en los que somos ávidos lectores de la política, de una mirada progresista, de izquierda, etcétera, y me encuentro con alguien que se la pasa yendo de acá para allá en ámbitos de la izquierda trotskista, y charlábamos y comíamos una pizza, qué sé yo, y él veía, por un lado veía esperanzador la figura de Vilca, la figura de Jujeña, del FIT, que viene teniendo un crecimiento, pero a la vez era muy pesimista a nivel nacional y sacaba la siguiente conclusión: me parece que tarde o temprano no va a quedar otra que disputar el espacio de Juntos por el Cambio, de crear una especie de lista progre para que de alguna manera aflojar con tanto conservadurismo, fascismo que pueda tener Juntos por el Cambio y así modular. Uno diría, bueno, eso es un comentario de alguien, una figura pintoresca que va de acá para allá, etcétera. Yo lo que estoy viendo es que el panorama, es lo que se contempla en base a los pronósticos de lo que se viene en estas elecciones de este año, es que al parecer va a haber sectores progresistas que estarían dispuestos a hacerle campaña, por ejemplo, a Larreta, con tal de
por tal de evitar que gane Milei como presidente e incluso de alguna manera incidir en las políticas que no sean tan conservadoras. Me parece que lo de Emilio Llosa también viene de eso. Y se suma a lo que mencionabas antes, un Schiaretti amigo de Macri que está favoreciendo, o sea, se está macrizando, Hacemos por Córdoba, absorbiendo a Prunoto, absorbiendo a Javier Preto, y Juntos por el Cambio se queda vacío de contenido en ese aspecto. En definitiva, si se quiere enfrentar al macrismo, ¿en qué vereda hay que pararse? Porque hoy el macrismo aparentemente está en Hacemos por Córdoba, por lo que venimos comentando. Sí, es difícil. Y Juntos por el Cambio es el radicalismo histórico de Córdoba, con algunos sectores que hoy están surgiendo en los pueblos, sectores quizás más ligados al comercio local, etcétera, que tampoco se van a dejar usar tan fácilmente y que tienen su propia aspiración al poder y están viendo claramente esta jugarreta entre Macri y Schiaretti. Bueno, Preto dice que lo que ve es que el PRO, que él era el presidente, ahora obviamente ya no lo es, el presidente del PRO en Córdoba, dice que es un cascarón vacío el PRO, digamos, que de todas maneras él aclara, él hará campaña para Larreta presidente, no va a hacer campaña para Schiaretti presidente. Aparte porque Hacemos Unidos por Córdoba no es una alianza nacional, digamos, eso está claro, digamos, pero en definitiva es como que, porque lo que es la figura del PRO, que donde ya no está más Macri, en realidad, sino que Macri es simplemente un operador hoy en día, que no es menor, pero en realidad las caras visibles terminan siendo halcones y palomas, es Bullrich y Larreta tirándose cohetes entre sí, digamos. Entonces, ¿quién va a capitanear ese aparato? Ya es un aparato, podríamos decir. Es un aparato que no tiene identidad, casi un cascarón vacío, como el PJ, pero más chiquito. Pero en definitiva, las disputas pasan por ese lado, halcones y palomas. Por eso se planteaba si se iba a dividirse o no el PRO, digamos. Porque si se divide entre halcones y palomas, obviamente los halcones podrían hacer una alianza con Milei. Hasta ahora no se visualiza eso. Pero eso es lo curioso que estamos viendo, digamos. Toda esta discusión sobre lo que vos dijiste, el impulso, o sea, la realidad territorial, municipal, etcétera, lleva a un punto tal que termina siendo cooptado, en el buen sentido del término, incluso si se quiere, de Juntos por el Cambio, por esta cosa que estaba fuera de cálculo, pero que no estaba fuera del cálculo de parte de este personaje que comento que comí un pizza y cerveza en un momento como eso, pero bueno, habrá que ver. No, pero va a ser muy interesante la elección en Carlos Paz, porque Esteban Avilés, un radical de raza, que definitivamente, analizándolo en frío, traicionó su partido, se fue con Schiaretti, hoy quiere volver, pero ya no tiene el apoyo del radicalismo. El apoyo del radicalismo lo tiene un candidato progresista como Emilio Llosa en Juntos por el Cambio. Va a ser muy interesante la elección de Carlos Paz y puede haber una sorpresa. Bueno, yo incluso te empezaría a dudar si definir hoy en día a Emilio Llosa como un progresista también. Habrá que ver, porque después de las elecciones municipales, más allá de cómo le vaya a Emilio, el sello está de Juntos por el Cambio. Suponete que sea la elegida para la presidencia en Juntos por el Cambio sea Bullrich. Vos sabés que Emilio Llosa tendría que hacer proselitismo por Patricia Bullrich. O fijémonos al revés, Horacio Rodríguez Larreta. Uno diría, bueno, Emilio Llosa podría hacer proselitismo por Rodríguez Larreta. Lo que estamos quizás metidos en cuestiones ambientales, sabemos que ha habido una plétora de políticas públicas en la ciudad autónoma de Buenos Aires en favor de lo que hoy en día se llama el extractivismo urbano, es decir, ceder territorios a las grandes inmobiliarias con irse a la cabeza, digamos. Lo cual uno vería que hay una incongruencia a la hora de definirlo. Esa incongruencia a Llosa no le preocupa, le está pensando en Carlos Paz. Para él, Carlos Paz hoy es una isla. Su objetivo me parece que es ganar la intendencia. Eso sí, es contradictorio, pero ya verá. Yo me acuerdo que hace 2 años, 4, 5 años en esta radio, cuando Llosa hacía esa pre-campaña a goteo, dando a entender que a lo mejor, tal vez, quizás yo sería candidato a intendente. Yo le había hecho una nota al aire y en cierta manera él tenía como un planteo de ver de qué manera se podría pensar en una fuerza política que pueda ir más allá de Villa Carlos Paz. Que algo pululaba en el panorama electoral de ese entonces cuando vos veías, por ejemplo, a un sector de la Asamblea de Malvinas Argentinas que luchó contra Monsanto, candidateándose a la intendencia y la gana.
no sé, era el mismo año en que ganó, por ejemplo, Pablo Riveros en Villa Ciudad Parque. Es decir, había todo un pululaje de algunos sectores del sector ambiental dispuestos a armar partidos vecinales, etcétera. Bueno, en cierta manera hay que ver cómo se adaptan esas fuerzas cuando pretenden estar dentro de estas coaliciones, digamos. En definitiva, suponiendo que gane Llosa, no creo que sea parecido al proyecto de Villa Ciudad Parque, por ejemplo, más allá con los pros y los contras. Lo hablo de, en cierta manera, porque por ejemplo, a Emilio Llosa quizás yo creo que una falencia que tiene es que es un discurso de monocultivo problemático, digamos. Centra el problema solamente en la ciudad, en la situación del lago San Roque, y ni siquiera hay una claridad sobre, bueno, ¿y cómo solucionarías el problema de la eutrofización, la cuestión putrefacta? Personalmente que veo como una cuestión que requiere, que para solucionar ese problema requiere discutir cuestiones de ordenamiento territorial, del desarrollo inmobiliario, la cuestión comercial, qué clase de turismo queremos, es decir, discusiones de profundidad, de muy largo plazo, que bueno, quizás no lo veo con mucha claridad en la cuestión programática de Llosa. Lo que Emilio nos ha comentado cuando lo hemos preguntado, él ha buscado instalar este tema en la Cámara Empresaria y Hotelera de Carlos Paz, que al principio lo repudiaba porque decía, me estás echando el turismo, planteando la contaminación del San Roque. Él de alguna manera dice que les hizo ver esta problemática y de a poco se fue ganando el apoyo de estos sectores a los que está acompañando, y que estos sectores son los que van a ir como sumergiéndose en este lago San Roque contaminado para buscar soluciones. El proyecto político de Llosa hoy, me parece a mí, por lo que hemos visto, busca instalar estos temas, pero planteando la cuestión económica, el problema comercial que trae a los empresarios locales, y de la mano de ellos buscar soluciones que también sean, en términos comerciales, efectivas para el futuro de la ciudad. Sí, también habría que ver, también el problema de Carlos Paz no es solamente la situación del lago. Carlos Paz también tiene varios problemas que tengan que ver, no sé, cuestiones de infraestructura, tiene que ver sobre la situación de la COPI, por ejemplo. No se sabe cuál es la posición de Emilio Llosa sobre su relación con la COPI. Se sabe que hay una excelente relación. Sí, no sé si excelente, te diría. Habrá que ver, porque acordate que, por ejemplo, hay denuncias que ha hecho el municipio contra la COPI, haciéndolo responsable. Denuncias por el tema de la contaminación del lago San Roque hay muchísimos, pero hay uno, por ejemplo, del municipio que creo que es la segunda vez que lo hace, incluso, si no me equivoco, contra la COPI, acusándolo de contaminar el lago San Roque. Ay, bueno. Habrá que ver si es verdad o no. Tampoco creo que solamente la COPI me da la sensación que es un chivo expiatorio también el hecho de pretender que sea solamente el culpable de la COPI, pero tampoco hay una claridad sobre eso, digamos, cómo va a encarar Emilio Llosa la relación con la COPI, además de otros problemas, tensiones que hay en la comunidad o las cuestiones municipio-COPI, cómo lo va a encarar, etcétera. Bueno, la COPI es una película aparte. Lo cierto es que a todo este arco político los une el rechazo al intendente actual de Carlos Paz, el señor Gómez Gesteira, que es un hermético total, que jamás fue capaz de instalar el mínimo diálogo con ningún sector opositor, y generó esto, una ensalada de gente que los une el espanto al intendente actual, a la COPI, a Llosa, a la misma Mariana Caserio, a todos. El Frente de Todos también los unió el espanto a Macri, y mirá cómo quedamos. Y bueno, ahí está. Esa es la gran. Claro, falta. Bueno, ese es el tema. Falta discusiones, y enlazándolo con el comienzo, creo que se requiere quizás poner en discusiones. Un poco menos de pragmatismo, viejo. No, el pragmatismo no está mal, digamos, porque también depende de que hablemos por pragmatismo también. Para darte quizás un contraejemplo, algo insólito en el Frente de Izquierda de Córdoba, se logró la unidad, no tiene internas, algo que yo creí que a mí me daba vergüenza ajena las internas cuando uno veía las internas que tenían el interna. ¿En qué sentido? Ganaba una lista en la interna y en las PASO, y las elecciones generales las listas perdedoras no hacían campaña por el ganador. Entonces recibía menos votos. O sea, era una vergüenza como... Y ahora puede pasar lo mismo. No lo sé, porque están en unidad ahora. Eso es algo distinto. No tienen internas. De hecho, creo que no está claro la unidad en Buenos Aires. Antes era al revés. En Buenos Aires se lograba medianamente acuerdos en el Frente de Izquierda, y en Córdoba no, se mataban entre sí. Ahora parece que se dio al revés. Entonces, bueno, ahí hay un nivel de pragmatismo que tuvo el Frente de Izquierda de lograr consensos y lograr repartir nombres, etcétera, para que los 4 partidos tradicionales que integran el frente logre ser equilibrado. Por eso ya arrancó en la legislatura la necesidad de buscar esta unidad, ya en una legislatura monopolizada por
por el schiarettismo empezaron a caminar estos 4 años juntos, pero hay que ver esa diferencia porque no es lo mismo el Partido Obrero que el MST. No, está claro. ¿Cómo van a hacer después por eso hablamos de pragmatismo, de hasta Sí, qué sí. punto podés tener madurez política para lograr esa unidad, y no tanto en esas discusiones. Pero bueno, en definitiva, siempre está bueno, sea en el periodismo, en las casas, en las calles, discutir estos temas. Por ejemplo, acá en esta radio se habla todo el tiempo de la cuestión de la contaminación del lago San Roque. Bueno, se le quiere discutir de manera política cómo solucionarlo, y eso implica discutir programas, propuestas que a veces van en choque. Que está bueno exponer cuáles son los lineamientos que hay que hacer para solucionarlos. El problema es que no se hace, se opta por el denunciarismo fácil, y está bueno poder discutir esos temas y que bueno, no quede reducido solo en la puja, en la rosca, que es lo que estamos viviendo hoy en día. Denunciarismo fácil con Lea Ross a esta hora, estimado. Muchas gracias. ¿Cómo denunciarismo fácil? La frase bueno, pero me estás diciendo que yo hago denunciarismo no, fácil. me quedo con esa frase tuya. Bueno, está bien. Denunciarismo fácil en Radio Panamericana a esta hora cuando nos vamos, 11 de la mañana, estimado Lea. Bueno, gracias por venir. No, gracias por abrirme, Te esperamos la las próxima. puertas. Sí, de una. Vamos a ver en qué multiverso estaremos también. Nos vamos, será hasta mañana a las 8 de la mañana, mañana en vivo desde Cosquín en la gran caminata por la justicia, la memoria y la verdad, a un año del desalojo del acampe ambiental de Molinari. Nos encontramos mañana en Cosquín, en la Plaza San Martín, transmisión en directa de Radio Panamericana. Será hasta entonces, chau. Búscanos en www.lalunacongatillo.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, ponele me gusta, tirá unos manguitos, pero sobre todo, ya sabes, agarrá la pala, que tenemos que construir entre todas otro mundo posible.